Muy buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión donde vamos a hablar sobre el mecanismo del mercado en sesión americana y asiática. Hoy en la mañana habíamos analizado fundamentalmente el precio, tuvimos un breve encuentro y supimos manejar y detallar que el mercado como tal está teniendo una especie de estancamiento que puede ser fruto del movimiento de los tipos, de la percepción de los tipos de interés a través de los datos del empleo. Ahora estamos viendo en efecto el dato del oro. Ya vamos a ver de forma general a dónde puede dirigirse dicho instrumento y en función de eso ir a trabajar en función de las entradas y salidas del mercado. Lo que podemos mencionar es que, como les había anticipado, pues el mercado pues, va a tener algunos vaivienes y entre esos vaivienes nosotros debemos estar atentos entre un posible retroceso o una caída de precio. Entonces vamos a hacer un análisis general del instrumento para saber hacia dónde puede dirigirse dicho movimiento. Bueno, a ver, tenemos la figura de largo plazo del oro, como ustedes pueden darse cuenta, y dentro de esta figura de largo plazo lo que podemos observar es que el mercado como tal está comportándose dentro de un, dentro de unos movimientos institucionales bastante interesantes. Si nosotros nos fijamos, en este último periodo el oro se ha caído con mucha fortaleza desde el ámbito mensual y semanal, pero se ha estancado justo en este nivel. Ahora ampliándolo, este nivel es un nivel clave para el precio, ¿sí? Entonces aquí vamos a trazar una línea horizontal porque, primero en términos de tiempo, es un quebranto que no se ha venido, que se intentó penetrar durante este año, ¿no? Tres veces. Entonces sí es un ritmo interesante, además de que puede llegar a ser también un punto institucional, un punto que tocó en 2022, en 2021, 2020. Entonces, si ustedes se fijan, es un nivel clave este nivel de precio. Lo importante detrás de esto es que el oro, al tener este nivel clave en el nivel de precio, podría llegar a tener un marco de suba en el precio en este nivel de acá, ¿sí? Con una fortaleza, digamos que muchísimo más amplia, ¿bien? O en este caso podría llegar a tener una caída. En el caso de tener una caída, como ustedes pueden darse cuenta en el nivel de acá, sí hay algunas bases, ¿no? O algunos pisos importantes, pero los pisos van a ser de largo plazo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un piso donde el oro podría llegar a 17,50. Y por último, el nivel más bajo es el de 16,35, que fue un nivel que pudimos observar casi el año pasado, a finales del año, y que es muy probable que el oro termine de quebrantar en lo que va del 2023. Ahora, eso desde el punto de vista chartista. En la actualidad, el precio del oro en este momento, después de, digamos que 2 semanas enteras de caídas, eh, vamos a tener algo de retrocesos. Vamos a ver qué podría llegar a suceder. La expectativa es clara. La idea sería que el mercado pueda llegar a tener un poco de retroceso para seguir desplomándose o una suba. Sí, eso es bastante claro porque el precio como tal, si ustedes ven, es una línea recta. Lo que podemos anticipar de dichos movimientos, aún antes de pasar al corto plazo, es que la tendencia como tal, si ustedes se fijan en este mecanismo, la tendencia como tal está manteniendo un nivel, en este caso, completamente bajista, ¿sí? Pero estamos justo en un punto donde topa la tendencia y donde topa la figura de largo plazo. Lo que sí podría darte como resultado que deje una mecha de precio, es decir, que todo lo que cayó esta semana, en este caso me refiero al día domingo, lunes y martes, termine peleándose como máximo, es decir, el precio comience a oscilarse en el corto plazo. Es muy probable que suceda eso. Ahora, si nos vamos al gráfico diario, o sea, se puede ver con claridad dicho movimiento, ¿no? Se puede ver el eje, como les puedo observar acá. Adicional a esto, en el indicador de estocástico ya tenemos un nivel en sobrecompra. Entonces, como para una inversión un poco más a largo plazo, podría darse la oportunidad de que el precio pueda valorarse, insisto, para que el precio genere una suba. Pero no vayamos a confundirnos que no es una suba que vaya a generar una fortaleza, es decir, que se vaya directo a la tendencia. De hecho, este mecanismo o este mercado está
en precios, donde el mercado como tal podría incluso tener una suba en un nivel que sea de corto plazo, ¿sí? Aún la tendencia sigue siendo bajista, solo que el precio con esa actitud, antes de que continúe su parámetro bajista, lógicamente va a hacer ciertos desarrollos al movimiento. Si me voy a la figura de H4, bueno, se puede ver algunas figuras de rechazo, ¿no? Tenemos una figura de rechazo, una vela envolvente. Adicional a esto, si nos fijamos, la vela de aquí, la que está, como pueden ver, en ese mercado, ¿qué sucede? Tenemos máximos y mínimos con mechas superiores e inferiores. ¿Y eso qué implica? Que el mercado con cierta, en este caso, volatilidad que salieron las nóminas de empleo, pues se ha estancado en este nivel. Bien, habría que ver qué termina de suceder. Pero de momento en el oro, muy pocas perspectivas de ingreso, sí, casi ninguna realmente. El mercado como tal se ha quedado completamente estancado después de las nóminas de empleo. Y eso implicaría que el precio o el mercado, al estancarse en las nóminas de empleo, no te dé con exactitud un parámetro para que puedas ingresar. Sí, está completamente quieto. Ahora bien, si nosotros vemos, digamos que la parte fundamental del asunto, mañana tenemos nóminas de empleo. Entonces, mañana tenemos más datos de empleo y PMI, que probablemente hagan exactamente lo mismo que hicimos el día de hoy. O sea, no olviden lo que habíamos mencionado sobre el mercado. Habíamos mencionado que este va a estar enrangado dependiendo de las noticias hasta que salga ahora sí la oferta de empleo y ahí sí suba o caiga, dependiendo de cuál sea la fortaleza. Ahora, si nos acercamos más a H1, pues se puede ver, ¿no? El mercado completamente enrangado, bastante débil. Realmente es una línea recta a partir de la sesión americana, no hubo mucho movimiento, mucho eje. Hubo una pequeña entrada, digamos que si es que queremos hacer algo de scalping, el mercado debería posicionarse en estos niveles, ¿no? Niveles entre 18.30 y los niveles 18.15. Si tenemos los niveles 18.30 y 18.15, digamos que hay una perspectiva de suba o de bajar. Si es que el mercado no topa esos niveles, como se pueden dar cuenta ahorita está en la media, yo aquí recomendaría más bien tratar de no ingresar. O sea, el mercado está bastante lento en ese sentido y no hay mucho ingreso como tal. ¿Sí? Alfonso me dice que no me puede escuchar. ¿Los demás pueden escucharme? ¿Eh? Sí, profe, se le escucha fuerte. Sí, se escucha, José. Ah, perfecto. Ya me estaba asustando. Trata de nivelar tu micrófono, Alfonso. Bueno, entonces 18.30, 18.15 deberían ser como las zonas que deberíamos procurar obtener para que el mercado como tal comience a generar dicho enrancamiento de esta forma, ¿no? Entonces, mucha atención, por favor, mucha atención, porque podríamos tener esos ejes de compra y venta. Hoy en la mañana les decía, ¿no? Que justamente yo había hecho una operación en este nivel y bueno, la había cerrado casi en la media porque el mercado estaba completamente lento y les decía que era una operación de alto riesgo y en efecto, ¿no? Estas operaciones siempre terminan siendo operaciones de alto riesgo porque no se sabe si es que va a terminar arrancándose, ¿no? Ahora ya con mucha más certidumbre podemos decir que sí va a ser una operación de enrancamiento. Entonces, mucha atención, por favor, que tenemos enrancamiento en oro. Dudo mucho que genere grandes rebotes, principalmente porque no hay fundamentales, además hay feriados y va a estar enrangándose. Seguramente mañana antes del pre-market o más bien en la sesión del pre-market se moverá, pero mientras tanto el mercado comenzará completamente quieto en el oro. Bien, en Bitcoin hemos hecho o ha habido ciertos movimientos en el nivel de precio. Uy, ya aplasté esto sin querer queriendo. ¿Dónde estamos? Bitcoin, aquí está. Ha habido una valoración en el tema de Bitcoin, pero aún no ha roto la figura clave que nosotros solemos perseguirla, ¿no? No olvidarán todos ustedes que nosotros tenemos la perspectiva de una valoración en tema de Bitcoin y esta valoración en tema de Bitcoin como tal, estamos esperando que rompa como tal la figura. Las noticias del desempleo probablemente generen alguna alza en el tema del precio. Sin embargo, yo considero que ahorita estamos en un parámetro importante en venta. Si bien es cierto, el precio del Bitcoin, si ustedes se fijan en este nivel,
ha estado llegando a máximos, como lo hemos estado viendo, y la anterior vez que pudimos analizar el precio, dijimos que era un 50-50, realmente porque no hay fundamental, a no ser que ahora salga un fundamental extraordinario que acelere el precio del Bitcoin. Pero de momento se podría hacer un ligero swing, diría yo, tratar de tomar el precio al menos a la mitad o a la parte más baja, ya vamos a calcularlo. Si nos vamos a la figura de H4, podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Tenemos un movimiento en suba, como ustedes pueden darse cuenta. Hubo una entrada en este caso, en este nivel por estocástico, y el precio como tal ha sido indiferente en respecto a RSI y a un volumen, ¿no? Ha habido, como pueden ver, una suba dentro de la cotización, pero al mismo tiempo perdió valor. Entonces el precio del Bitcoin se ha estancado en ese nivel. Lo que sí podemos resaltar de este punto es que en el medio plazo sí ha dejado un rastro de precio igualito al anterior, ¿no? Es decir, que no ha quebrantado el precio de los 28.000. Entonces, probablemente el precio aún continúe su rango de despedida, su rango de caída. Yo sugiero una venta en el nivel de acá, esperando que se haga el quebranto de la tendencia, un stop loss cercano, en el caso de que, y obviamente no, la operación debe ser muy riesgosa, en este nivel, y una operación en compra en este nivel que sería el punto de liquidez, o en el nivel de acá, que técnicamente se puede hacer. Pues vamos a ingresar en esta operación, ¿sí? Como les había mencionado, no debe ser muy riesgosa, justamente por los temas de riesgos que suelen tener las criptos. Y en función de eso vamos a dejar que la operación consiga su rumbo. Bien. Voy a dejar en el rango medio. Más o menos por aquí. Perfecto. Tenemos básicamente un parámetro 1 a 1 en las opciones de la inversión en el tema de Bitcoin. Voy a proceder a enviárselos a todos ustedes. Bien, debemos sentir nada más. Perfecto. A ver. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que sea un swim, ¿no? Como les había mencionado, esto es un swim. Se va a demorar. Bitcoin en las últimas temporadas ha estado bastante lento. No ha habido mayor ejecución, entonces dejémosle simplemente que el precio devele dicho movimiento. Bien. Vamos con esta posición. Vámonos con el Nasdaq, que esta es una de las opciones de inversión que nosotros ya habíamos anticipado que te iba a tener una caída. Bueno, primero, inicialmente tuvo datos en contra de las acciones, ¿no? Como les dije, las nuevas ofertas de empleo son datos negativos para las acciones, pero únicamente en este contexto, ¿no? Sé que es antiintuitivo decir que entre más empleo le va peor a las empresas, cuando debería ser al revés, ¿no? Pero bajo este contexto se trabaja de esta forma, ¿no? Bueno, yo antes de continuar con esto, está completamente claro el concepto que si es que las acciones como tal se desploman, perdón, es porque ha habido un aumento de las ofertas de empleo o no ha quedado claro, porque realmente ese va a ser el meollo de lo que vamos a hablar ahora. Mi parte sí está clara, José. Ya, muy bien. A ver, perfecto. A ver, sí, a ver, verán. Entonces vamos a aclarar esto para que quede una vez, porque insisto que es antiintuitivo. A ver, el mercado de Estados Unidos mantuvo el tipo de interés, ¿ok? Pero dijo o mencionó que subirá el tipo, ¿ok?
el próximo periodo. Va a subir el tipo de interés siempre y cuando el empleo, entonces esas son las condiciones para que suba el tipo de interés, que exista más empleo, que el PBI crezca y que obviamente la inflación crezca. ¿Ok? Entonces, esas deben ser las condiciones. Una de estas tres condiciones básicamente deben cumplirse para que se suba el tipo de interés. Entonces, si el empleo crece, en este caso salieron mayores ofertas de empleo, ¿qué sucede? Que las acciones se van a mover bajo la expectativa de que se va a subir el tipo de interés. Pues como nosotros tenemos la idea de que va a subir el tipo de interés, o sea, que va a aumentar este tipo de interés, ¿qué va a suceder? Que las acciones, cuando hay un tipo de interés alto, pues tienden a caer. Por eso es que hoy todo el día se pasaron pues desplomándose las acciones. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la explicación. ¿Por qué hablamos muy a profundidad sobre esto? Primero, porque es un término contradictorio. Es decir, ¿cómo es que una noticia positiva hace que el mercado caiga? Pues, obviamente hay que entenderla bien. Y segundo, porque toda esta semana vamos a estar repleto de este tipo de noticias, noticias que van a vincular al empleo como tal. Entonces, primero lo primero, el punto que tenemos aquí lo vamos a considerar ya un punto institucional dentro del rango del Nasdaq, porque ha sido un punto, primero punto pivote de la suba. Si ustedes le notan, en el largo plazo ha caído a este nivel y ha generado un pivot y ha subido. Ha generado un intento y ha subido. Nuevamente ha caído con fortaleza estas últimas semanas y como pueden ver ha habido varios rechazos y ha subido el precio. Hoy, gracias a la noticia, nuevamente el precio se ha desplomado, ¿sí? En el tema del Nasdaq. Y esto es netamente fundamental. Aquí no obedece a ninguna razón técnica. De hecho, técnicamente debió haber subido, pero fundamentalmente, que es el meollo del asunto, terminó a haber una caída. ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, primero el Nasdaq va a estar muy, muy manipulado por las noticias, ¿sí? No solo el Nasdaq, sino las acciones. Van a estar muy manipuladas por las noticias porque van a, como les dije, vienen bajo este fundamento antiintuitivo del precio. Entonces, ¿qué puede suceder? Que mañana tranquilamente exista una suba de precio en el Nasdaq, ¿ya? Si es que las noticias tienen un entorno negativo para el empleo. Pero si es que las noticias tienen un entorno positivo para el empleo, podría caer a la mecha de acá y no considerarse un cambio de tendencia. ¿Ok? ¿Qué creo que puede llegar a suceder? Yo creo que lo más probable en el precio del Nasdaq es un desplome, pero un desplome en forma de volatilidad, es decir, muy parecido a lo que les estoy dibujando en este momento. Como ustedes pueden ver aquí, ¿qué tenemos? Si ven que una oscilación que juguetea con el precio y la ruptura, creo que va a suceder algo similar. Va a haber varios rechazos entre precio y ruptura. Y después, cuando salgan las nóminas de empleo, las nóminas de desempleo, las definitivas, las del día viernes, ahí sí, o subirá o caerá, cualquiera de las dos, perdón. Entonces, hay que tener mucha atención, por favor, porque estamos en un punto clave. Ahora bien, la figura de largo plazo, eso en el corto plazo. En el largo plazo, las acciones sí deberían desplomarse. Han estado en máximos históricos, bueno, no máximos históricos, pero sí han estado en máximos durante un periodo donde todo el rango accionario no debería tener. Entonces, ¿qué podría insistirse? Que debería haber una corrección, así como en su momento hubo la corrección del oro. Creo que la nueva corrección, en este caso de las acciones, es un hecho, ¿sí? Entonces, debería en este caso mantener una caída, al menos hasta el piso de acá en el largo plazo. Entonces, yo realmente sí le veo al Nasdaq con una depreciación. No solo al Nasdaq, sino al Dow Jones, al S&P 500, a las acciones europeas, etcétera. Y debido a algunos contextos. Primero, pues a pesar de que exista una expectativa de crecimiento en el mercado, lo que sí también tenemos claro del asunto es que el mercado como tal, pues bien tiene algunos problemas, ¿no? Es decir, a pesar de que ha subido en la bolsa como tal, nunca se ha terminado de solucionar o el mercado no terminó de concebir bien el tema desde la quiebra de Credit Suisse. Entonces, todo este tipo de mecanismos sí es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de invertir a largo plazo. Entonces, las acciones creo que se van a desplomar.
solo falta el gatillo del tipo de interés y esto se nos va de largo. Entonces, mucha atención, por favor, porque estamos a punto de cambiar el ritmo de la tendencia. Ya hace algunos días habíamos comentado este punto. Volvemos a topar este punto y vamos a ver qué sucede. Posiciones en compra, a pesar de que estocástico nos señala, realmente lo dudo. Ya no, yo considero que no debería haber una posición en compra en estos niveles, porque pues si ustedes se fijan, eh, puede ser un jugueteo constante como antes habíamos conversado. Entonces, realmente dudo mucho que el precio deba penetrar eso, aún habiendo feriados, ¿no? Entonces, hay algo que sí hay que tomar en cuenta referente al Nasdaq. ¿Cuándo se debería ingresar? Lo que se va a dejar es marcada una línea institucional, pero deberíamos ingresar cuando el precio o ejecute varios rechazos a la alza o en su vez penetre este nivel, que creo que es lo más probable que lo termine quebrantando. Vamos a ver qué sucede. Vámonos al euro dólar, quienes estábamos en puntos institucionales. Estos puntos nosotros ya los habíamos observado, de hecho los habíamos tradeado la semana pasada, teniendo resultados positivos. Y vamos a volver a analizar el precio porque estoy seguro que vamos a encontrar niveles clave en el precio, ¿no? Bueno, primero, el euro, bueno, eso ya veníamos anticipando, iba a tener una grave depreciación en lo que va de este año, ¿no? Esa grave depreciación es, en primera instancia tuvo un gran aumento respecto al dólar, ¿no? Que terminó valiendo 1,12, pero en las últimas semanas hemos tenido una tendencia claramente bajista, de alguna forma algo manipulada por las instituciones porque carece de volumen. Estocástico está llegando a los niveles de sobreventa y esto podría implicar una suba de precios, es decir, podría implicar que el mercado como tal pueda llegar a mantener una suba. Ahorita, justo en este momento, está peleándose un punto institucional. A ver, antes teníamos un punto institucional en este nivel, ¿ya? Ahora lo tenemos en este nivel. No lo ha quebrantado. Lo que estamos viviendo podría considerarse nada más ni nada menos que una mecha de precio como tal. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, primero que el mercado como tal, al igual que en el oro, o sea, si nosotros encontramos la correlación, tenemos una correlación pues muy similar, ¿no? Realmente es la misma con el oro, donde el precio como tal se está enrangando en estos niveles, ¿no? O sea, se quedaría completamente enrangado en estos niveles, ¿ya? Y de hecho ha hecho los mismos movimientos que el oro. Miren ustedes, caída, mechazos y luego continúa con su movimiento. Siguiendo la lógica, debemos contemplar un rango máximo y mínimo para tradear el scalping del euro dólar, ¿no? Que sería este como rango máximo y este como rango mínimo. Es decir, es exactamente la misma posición que hemos estado observando en el oro. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues inicialmente, como está en el rango de la mitad, lógicamente aquí no deberíamos eh, tomar en cuenta el movimiento del euro porque puede ser cualquier lado, puede o caer o puede o subir. O sea, realmente no hay una posición favorable para el instrumento. Bien, entonces es algo que sí hay que tomar en cuenta al momento de invertir. Posiciones aquí, ninguna, absolutamente ninguna, al menos que el mercado como tal haga los puntos máximos y mínimos que ya les he mencionado. Pero de momento hay que estar completamente tranquilos en que el mercado como tal no vaya a salirse de esos niveles, ¿sí? Mañana con las noticias probablemente sigamos en esos niveles, compramos y vendemos. Yo diría que esto se va a terminar de quebrantar el día viernes, insisto, pero a ver qué sucede, ¿no? Ahora, vamos con, en este caso, no el favorito de todos, pero sí el que ya veníamos conversando un tiempo, que iba a generar la gran caída. A ver, primero, a recapitular, ¿no? Nosotros en el yen decíamos que el yen no funciona tanto como con indicadores osciladores, porque el mercado tiende, en este caso, a perder ciertos valores, ¿sí? Es decir, a manipularse como tal. La semana pasada, como antecedente, ya se había conversado de que se quería intervenir en el yen japonés, ya se venía conversando eso, pero no existía una acción en concreto del yen, ya por eso es que el mercado como tal, pues no generó ninguna intervención. Si nos vamos al gráfico diario, ¿qué podemos observar? Bueno, que el mercado como tal siempre genera caídas, en este caso en forma de toma de liquidez,
Y esta vez, digamos que fue muy fuerte, pero aún no ha quebrantado los niveles antes mencionados. Ahora, en primera instancia, es un hecho que el Banco Central de Japón ha intervenido en el yen porque, como les decía con anterioridad en la semana pasada, recordarán ustedes que el precio estaba llegando ya a los puntos institucionales máximos, que son los de acá, que esos puntos de acá no son nada convenientes para los yenes, por eso es que los terminan, digamos que fulminando. Eh, ¿Cuál es la consecuencia detrás de esto? Que se viene un rally bajista, no técnico, sino fundamental, netamente fundamental para el yen. Y eso consigo tiene algunas consecuencias. Bueno, la primera consecuencia detrás de esto es que ahora sí los fundamentales de Japón van a estar al tope. Es decir, ahora sí ya no vamos a decir como antes de, sabes que este fundamental no es importante porque el Banco Central no actúa. No, ahora sí va a ser importante porque ya actuó el Banco Central. Esa sería la primera conclusión detrás de esto. La segunda conclusión es que deberíamos comenzar a ver a las posiciones bajistas en el yen como una opción mucho más viable que una compra. Y por último, la última opción que tenemos en este momento es que el yen japonés va a perder correlación con todos los instrumentos. Como pueden ver, ahorita es un activo, un tipo de cambio intervenido. Y como está siendo intervenido, los demás no, pues va a generar diferentes ejes, ¿no? Entonces, pues sí que va a tener una caída de precio. Antecedentes técnicos, caída de volumen en la compra, esto ya lo veíamos venir. Puntos institucionales bien marcados, eso también ya lo veíamos venir. Ahora, si nos vamos al gráfico diario, ¿qué podemos observar? Bueno, primero la gran suba que ha tenido el yen durante todo este tiempo. En H4 se ve mejor. Y el desplome de liquidez. Era un desplome no previsto, porque, bueno, a no ser que todos hayan tenido información privilegiada de que el Banco Central de Japón iba a hacer una intervención. De hecho, la divergencia que nosotros habíamos visto la semana pasada estaba en estos niveles y la había quebrantado, recordarán, ¿no? Entonces ahorita generó un nuevo máximo y aún así generó un mechazo de precio. Vamos a hacer dos puntos Fibonacci para establecer las caídas y qué tenemos como consecuencia. Bueno, primero, punto pivote del punto de acá a la mecha, primer nivel. Bien, y voy a trazar un segundo Fibonacci para poder establecer los retrocesos. Si hubiéramos tomado en cuenta esta enorme zona de liquidez que dejó el precio ya hubiera roto los 61 Fibonacci. Bien, como rompe los 61 Fibonacci, la idea es que debería dirigirse al rango de acá y después desplomarse, sería la idea. Ahora, eh, eso es tomando en cuenta toda la zona de liquidez inferior. Ahora, si tomamos únicamente precios, que digamos que sería lo más razonable, entonces vamos a tomar el rango de acá al rango de acá y vamos a cambiar de colores para no confundirnos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, voy a poner otro color que no se nota tanto. Un rojo. Y ahí sí se ve. Listo. Entonces, el segundo Fibonacci, en este caso el que vamos a elegir, voy a dejar los dos por si acaso el mercado se mueve en cualquiera de los dos ejes. ¿Qué tenemos? Que el precio cayó a cero en este nivel, rompió el 23, estamos en 38. Es decir, estamos en pleno retroceso. Esta zona de aquí es una zona de liquidez que podría llevar a topar 50 y 61. Son niveles que aún no he explorado. Es decir, el precio del yen puede llegar a este nivel de aquí, ya, que es un nivel, como pueden ver, clave en el precio, 50, que sigue siendo un nivel clave en el precio, y 61, que es un nivel, digamos, que clave. En otras palabras, lo que estamos testeando es esta zona. Esa es la zona máxima del retroceso. Mi perspectiva, más allá de cualquier cosa, es que, insisto, se va a venir un rally bajista en el yen, se va a venir un rally bajista. Entonces, yo inicialmente creo que sí va a haber una resistencia en el nivel de 38 para que el precio se desplome. Pero si queremos coger la tendencia que sería nuestra idea, porque créanme que este hueco de aquí se llena, sí, se va a llenar porque se va a llenar.
¿ya? Tenemos que esperar a que el yen al menos vaya a haga un 50, un 61 o intente hacer un 50-61, es decir, que el precio suba ligeramente así para tomar la próxima caída. Ya, entonces yo creo que no hay compras en yenes. Todas las posiciones son posiciones de venta. Ahora bien, hay algunas opciones que ustedes podrían elegir. Una de estas primeras opciones es la siguiente. Pueden vender ahorita el yen en 38, luego vender en 50 y luego vender en 61. O sea, de que cae, cae. O sea, no tiene razones por qué subir. Ni siquiera, o sea, como les insisto, el fundamental es tan fuerte que no tiene razones. Pero eso sí ya les dejo a su libre albedrío. De forma personal, yo voy a venderle cuando esté en 50 o cerca de 61. Me parece mucho más coherente el movimiento. Una vez dicho eso, algo que también, si ya estamos mencionando que el precio va a comenzar a hacer su desplome en ese nivel, lo que voy a hacer en este momento es comenzar a hacer la hipótesis de la tendencia. No olvidarán ustedes que siempre hacemos ese tipo de hipótesis antes de generar dicho movimiento. A ver, primero voy a dejar esto marcadito para no olvidarnos. Listo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la tendencia? Que, como les dije, ¿no? Si el mercado ya está en máximos y hubo una intervención, como ya lo hubo en su momento hace años, hubo un movimiento alcista, luego un movimiento bajista, va a suceder lo mismo. Movimiento alcista, movimiento bajista. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una clara línea de tendencia a la baja, partiendo de que esos serían los máximos, ¿sí? Eso es completamente hipotético porque no sabemos si al final se vaya a cumplir de esa forma, pero siempre hay que tener un horizonte de hacia dónde debe dirigirse el mercado. Bien, ¿qué tenemos, no? Bueno, primero debería haber un quiebre de tendencia. El quiebre de tendencia para que la tendencia, valga la redundancia, la tendencia se quiebre debe ser esta línea, la que trazamos en el largo plazo. Hubo una ruptura en primera instancia que sería considerada como un parámetro de ruptura no definitivo, pero si se fijan ustedes en nuestro ejercicio de hipótesis, cuando el precio llega a 50, se consideraría el nuevo movimiento de caída. ¿Qué tenemos? Impulso, retroceso, impulso. Nuevamente, impulso en forma de pullback, porque intentaría llegar a la tendencia y de ahí tendríamos otra vez otro impulso. Entonces, si notamos, o sea, la figura está bastante tendencial como para generar el cambio. ¿Ok? Entonces, insisto, si quieren vender ahorita en 38 Fibonacci, no está mal. Puede que caiga en ese nivel. No es tan probable, pero puede que sí. Yo creo que el mejor nivel es 50. Incluso nuestra hipótesis, y eso también hay que recalcar bien, es una hipótesis, es lo que acabamos de manejar, debería llegar a 50. Vamos a ver quién llega primero. 50, 61 o 38. De todas formas, yo creo que el yen, bajo todas las razones que les acabo de decir, ¿no? Datos fundamentales, descorrelaciones, análisis técnico, se viene con una tendencia bajista, una tendencia ahí bien clave. La última vez que hizo esa tendencia duró un año. Entonces, yo creo que se viene una tendencia así de fuerte para este instrumento, ¿ok? Entonces, por favor, especial atención en este nivel. Muy bien. Otro instrumento que vamos a añadir a cartera esta semana es del petróleo, porque ya les había anticipado que esta semana se reúnen la OPEP, ¿no? Los países exportadores de crudo. Y como tal, estos países que vamos a generar, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a observar qué es lo que puede llegar a suceder en el mercado en el medio plazo. A ver, en primera instancia, el petróleo tiene algunos fundamentales claves, ¿no? Generalmente son los inventarios. ¿Qué es lo que se intenta medir en los inventarios? El nivel de barriles que existe en el crudo, ¿ya? Si es que se aumenta el barril, se diluye el precio. Si es que se diluye el precio, el barril, se aumenta el precio. Bien, en la actualidad el precio ha estado en máximos, no históricos, pero sí en máximos de los últimos años. Y el mercado como tal que podría perdón, en este caso, ha tenido una tendencia claramente en el precio del crudo. Tenemos que analizar técnicamente esto porque cuando se reúna la OPEP va a marcar una tendencia. La OPEP generalmente lo que te menciona es, mira, va a subir el crudo, no va a subir. Entonces, generalmente eso te va a medir la OPEP. Bien, a ver, si ustedes se fijan, ¿qué estamos observando?
que el precio ha tenido un rango de tendencia completamente clave y que ya nos está dando señales de rebote. Ya, rebotes fuertes. Si ustedes notan, aquí tenemos un movimiento a la alza, un movimiento a la baja y en este caso un futuro quebranto en este nivel. ¿Qué implica un futuro quebranto en este nivel? Que el precio como tal podría llegar al nivel inferior, topando la tendencia. Ya, es normal, ¿no? Que exista una reunión en la OPEP no significa que el precio se vaya a congelar. El precio se termina moviéndose, solo que se termina moviendo en el largo plazo a ver dónde se dirige. Técnicamente deberíamos tener una estructura a este nivel, técnicamente, ¿bien? Pero para que se ejecute en el tema del petróleo al menos, sí necesitamos esperar confirmaciones. El petróleo sí es un eje que no se mueve a veces con mucha fortaleza, como en el oro, no se moverá 10, 20 dólares a veces diarios. La semana pasada creo que cayó como 50 dólares en toda la semana. Pues aquí el crudo sí va a ser un poquito más lento, pero nuestra expectativa después de la ruptura es que llegue acá, es decir, a 84, es decir, pierde aproximadamente unos 5 dólares, que es unos 6%, un 6% de su valor. Bien, si nos vamos al gráfico de H4, se puede ver con claridad este nivel que les acabo de mencionar, que es un nivel clave, entonces lo vamos a poner ahí para marcarlo y definirlo. Bien, entonces es un nivel clave para marcarlo y definirlo. ¿Qué podríamos llegar a tener? En este caso, un quebrante en este nivel. Como pueden ver, en el caso de existir, una nueva caída acá. Bien. Mi precio de sugerencia de entrada debería ser el quebranto completo, ojo, ¿no? Porque podemos tener un quebranto en mecha, que debería ser el de los 87 dólares. Bueno, póngalo un poco más arriba, 87 y medio, 87,60. Si el precio llega a topar ese nivel y que no hace ninguna divergencia, nada en el corto plazo, acá, vendamos, pero vendamos porque se nos viene un rally bajista interesante. Yo voy a dejar esto marcado porque voy a darle seguimiento. Aquí voy a dejar justo en este precio. Ya, entonces digamos que en el nivel de la flecha lo ha logrado, ya sabemos a dónde se dirige todo esto. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con el yen, que digo con el petróleo, pero, insisto, posición bajista, la reunión de la OPEP es importante, entonces hay que estar al tanto, y se viene una nueva caída al gráfico de, al menos al precio de 84. Perdón, ¿cómo se llama? El euro enrangado, al igual que el oro, completamente enrangados, ¿sí? Entonces no hay ningún ingreso. Hemos ingresado en bitcoins, creo que estamos en ganancia. Ah, no, seguimos en comisiones. Hemos ingresado en Bitcoin, pero está apenas en comisiones. Nuestra idea es que Bitcoin termine de llegar hasta la base inferior. Todo esto fundamentado que estamos justo en máximos de su rango de volatilidad. Nasdaq a punto de romper los rangos importantes de precio, pero antes de eso habíamos manifestado que primero va a ser algunas figuras de rechazo. Bien. Y por último, en el yen habíamos visto la posibilidad de comenzar a vender el instrumento ya en el largo plazo, pero cuando llegue a 50 Fibonacci. Que la caída que hemos visto en este momento no es significativa, sino hasta que tope 50 o 61 y eso genere un desplome que es el que estamos esperando. Entonces, de forma general y anticipando lo que vimos en la mañana, va a ser una semana muy enrangada debido a los datos del empleo. Probablemente existan movimientos en compra y en venta, se va a fundamentar en los máximos y en los mínimos. Y de manera particular, el único gráfico que te va a dar una tendencia clara va a ser el yen. Los demás gráficos no necesariamente. Entonces, hay que estar muy vigilantes al mercado. Bien, preguntas finales, por favor. Perfecto. Perfecto, estimados inversionistas. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Mañana continuamos con el mercado, atentos a las noticias. En Bitcoin no creo que nos haga mucho daño realmente las noticias. Ya saben que al final ese tipo de noticias no genera gran movimiento. Les deseo una linda noche y mañana seguimos con el mercado. Un fuerte abrazo.